Las pruebas que ponen aquí, excepto la de 100 metros de bomberos, son pruebas de velocidad pura. Entonces, hay un par de factores que se pueden tener muy en cuenta a la hora de subir nota. Uno, si empiezas desde una plataforma, yo me centraría para subir la nota en aprender a saltar desde la plataforma y las primeras arremetidas bajo el agua, cuando se está rollo pececillo, saber medir muy bien cuántas patadas vas a dar hasta que empieces a menguar la velocidad. Y ahí es cuando empiezas a emerger. ¿Por qué? Porque, digamos, si tú tienes medido eso, entonces nada más con una buena salida ya estás casi en la mitad de la piscina. Entonces es muy importante que os entréis en eso porque pueden ser un par de segundos que podéis bajar a vuestros tiempos de manera muy rápida. Todo lo que es las salidas, todo lo que es impacto con las paredes, darle mucho énfasis porque ahí hay muchos segundos que podéis recortar. Con ese tipo de salidas hay que tener cuidado con un aspecto, que es el de las gafas. Es importante que practiquéis desde plataforma y no solo desde un bordillo, porque si, por ejemplo, al hacer el día de las oposiciones, si os salen las gafas, os va a distraer totalmente. Os recomiendo, a no ser que sepáis que no os van a fallar, que hagáis la prueba sin gafas. Obviamente el entrenamiento, entrenadlo con gafas para que no se os irriten mucho los ojos. Porque créanme que distrae mucho, porque es una de... Si uno está con los nervios de la prueba y empieza la prueba quedándose ciegos y las gafas, te rompe totalmente la concentración y puedes perder muchos puntos. Tener eso muy en cuenta. Supongo que estas pruebas serán a crawl. La técnica de crawl la podéis buscar en YouTube de manera muy sencilla, hay vídeos de 2 minutos de técnicas muy específicos, pero yo al centrarme en que tengáis cosas muy simples de manera rápida sería, por un lado, los pies, si es bueno que vayan a una gran velocidad, sin profundizar mucho, hay muchos aspectos técnicos pero sin profundizar mucho. Y luego, cuando hagáis la brazada, es muy importante un par de cosas. Por un lado, estandarizar el momento en el que vais a respirar, porque así, digamos, cuando estáis haciendo las brazadas, no estáis pensando me ahogo, sino que va a ser más como de pam, 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 respiro, pam, 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 respiro. Puede ser cada 3, cada 4, cada 5, lo que os vaya mejor. Y luego, por otro lado, un aspecto en natación que creo que es el más importante, es que cuando tú estés haciendo la brazada, a diferencia de los pies que van a buscar una frecuencia mucho más alta, cuando tú estés haciendo cada brazada, entonces lo que tienes que buscar es agua quieta. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, haces una brazada recta, estás apoyándote en agua que se está moviendo. Eso es como si, por ejemplo, imaginaos que estamos corriendo y en vez de correr en una línea recta, estás corriendo, por ejemplo, en una pendiente en la que está cayendo arena. Como es una superficie que no te va a dejar impulsarte, entonces obviamente estás desoptimizando esa fuerza que estás realizando. Entonces, un concepto muy importante es cuando estés nadando, busca agua quieta. Y ahí es donde entran todas las técnicas de natación. Suelen tener movimientos no lineales, porque lo que están buscando es justamente eso. Así que, por un lado ese, y por otro lado, más que en hacer mucha frecuencia de brazada, centraos en que en cada brazada estéis aplicando mucha fuerza. Y a partir de que tengáis esa técnica muy pulida, pues le metéis más frecuencia de brazada. Y solo con eso ya habéis ganado la mayoría de puntos en este tipo de pruebas. También teniendo en cuenta que, a ver, seamos claros, son pruebas muy cortas. Haciendo el bruto se pueden sacar, pero si lo hacéis bien, obviamente vais a sacar mucha más nota. Y realmente lo que os estoy diciendo es sencillo de aplicar. En un par de días de piscina, concentrándose en eso, puede salir. También, cuando más o menos veáis que tenéis la técnica, testearos con la prueba a máxima intensidad para ver qué técnica estáis haciendo, porque muchas veces cuando se va a máxima velocidad, la técnica se pierde totalmente y es muy poco eficiente. Otro detalle, si por ejemplo es una piscina de 25 metros, va a haber un momento en el que va a haber un viraje, un cambio de sentido. Mi recomendación es, si no sabéis hacer virajes, de rodar en el agua y impulsaros en la pared para seguir, hacedlo de manera sencilla, del tipo tocar pared y salir de una vez, porque como si os meta el agua ahí por dentro os puedes concentrar totalmente e incluso os va a dejar quietos. Así que tened eso en cuenta, o si no, si queréis hacer un viraje sí o sí, pues cuando lo hagáis igual tapaos la nariz para que no se meta el agua en la nariz y ya está. Normalmente lo que hay que hacer es cuando se está haciendo, se esté expulsando aire para que no llegue a entrar agua en la nariz. Al igual que con las salidas es muy importante salir fuerte para poder ganar esos segundos, pues igual cuando tú llegas a la pared y tienes que volver, si entrenas ese cambio de dirección vas a ganar segundos, porque básicamente es un impulso adicional que vas a tener y ya digamos que no tienes que empezar a acelerar desde cero. Así que os recomiendo que practiquéis tanto las salidas como los cambios de dirección. Solo con eso ganáis muchos segundos. Y aquí es donde hago ya el paso a las pruebas de CAF. En CAF, dependiendo de la prueba, yo estoy usándolo como referencia la prueba de INEF, se hace la salida desde plataforma, se va a crawl. Luego va a haber un momento en el que hay que hacer un buceo. En la parte de buceo os recomiendo que no bajéis de manera pasiva, sino que cuando vayáis a bajar el brazo, lo mandéis ¡pam!, con todo lo que tengáis hacia abajo. Y eso va a hacer que os sumerjáis de manera más sencilla. Luego hay que coger una anilla, dejarla en el bordillo
y en el momento del bordillo hay que volver de espaldas. Pues ahí os recomiendo por un lado, lo que os acabo de decir, para coger la anilla rápido, de mandar el brazo ¡pam!, de manera muy violenta hacia abajo, y luego cuando dejéis la anilla practicar, agarraros en el bordillo, apoyar las piernas súper fuerte en la pared y practicar la salida de espaldas, y también de la misma manera que hay que medir los aleteos en la salida desde la plataforma, os recomiendo que midáis hasta qué momento estáis acelerando y a partir de ahí cuando ya empieza a menguar, ¡pam! ¡Pam! Y empezáis a darle las brazadas de espalda. Y creo que con esos detalles en las pruebas de natación, yo creo que más o menos a todos os va a ir bien. También, una cosa que tenéis que tener muy en cuenta es que, como podéis ver, las pruebas de natación son pruebas súper cortas, de 1 o 2 minutos, así que si pensáis que practicando estas pruebas, yendo a nadar 1 hora a la piscina todos los días, las vais a pasar, estáis tremendamente equivocados. Tenéis que intentar hacer estas pruebas con la mayor especificidad posible. ¿Y eso qué significa? Que si bien es cierto que podéis calentar nadando bastante y cosas así, la mayor parte del entrenamiento yo los centraría en hacer series lo más específicas posibles a las pruebas. ¿Qué significa? Hacer, por ejemplo, series de 25, series de 50, obviamente también practicando lo que os he dicho por separado, lo de las salidas, y con eso os va a ir mejor que simplemente nadar un montón de tiempo y ya está. Porque como os he dicho con la intensidad, tú puedes nadar muy bien yendo lentito, pero si no sabes nadar rápido, porque empiezas a deformar la técnica, no te va a servir de nada. Y ya por último, que viene a ser una prueba de apnea, que está en algunas pruebas de bombero, que es recorrerse la piscina de 25 metros sin respirar. Cuando hice lo de socorrismo, teníamos una prueba de apnea, pero era justamente de menos distancias, pero mientras nos lo estábamos preparando, nos enseñaron a cómo poder cruzar la piscina y básicamente todos pudimos cruzar una piscina de 25 metros con lo que os digo a continuación. O sea, os pilléis, por ejemplo, el reloj y empezáis a respirar de manera profunda, tipo de... y así unas cuantas veces, tipo entre 5 y 10 veces. Después de eso, vais a soltar todo el aire y ahí aguantáis. Y así es esta parte unas 3 o 4 veces. Después de eso, ya es muy probable que por lo menos a la mitad de la piscina vayáis a llegar sin muchos problemas. Detalle, ¿cómo es mejor hacer ese tipo de pruebas de apnea o de buceo? Pues es mejor hacerlas sin aire. Aunque parezca contradictorio, si haces esta preparación que os he dicho, lo de ventilar y cosas así, luego antes de salir, igual, como dije, al hacer los empujes con las piernas, pues ahí practicar mucho la salida con las piernas para tener el mayor impulso posible, y vais a soltar el aire porque así os vais a mantener en el fondo de la piscina y os va a costar menos desplazaros, vais a ir más rápido. Y con eso yo creo que la prueba de apnea os puede salir sin muchos problemas. Porque lo que os digo, 25 metros, gente sin estar en buena forma y cosas así, lo consiguió, entonces bomberos de seguro que lo van a conseguir. Pero hay un detalle muy importante con esto que tenéis que tener mucho cuidado. Al hacer ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque es como que la sensibilidad al ahogamiento como se diluye, ¿vale? Entonces, si os pasáis mucho, os podéis desmayar mientras lo hacéis. Así que mucho cuidado cuando lo hacéis, o si lo hacéis, hacerlo acompañados o cosas así, para que no haya ningún tipo de accidente mortal.